En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba informe y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás el nombre de Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yo soy el nombre de tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque el nombre de tu Elohim es un Elohim celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el día de reposo descansó. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, el esclavo, el asno, nada que pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo lo verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, amén. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, santo es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza
sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai, de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Aleluya, bendito sea la gloria del nombre de nuestro Elohim. Como dice que Él ha tomado su gran poder, la palabra, aleluya, que se hizo hombre y vino al mundo y ha comenzado a reinar. Bendito sea tu nombre. Como dice también en Apocalipsis, que Juan, el discípulo que dio testimonio de la verdad y fue vindicado por el Elohim verdadero, el Elohim del cielo, el Creador, al darle la revelación, aleluya, a su Hijo, y su Hijo habiéndola dado a su ángel para que se la diera a su siervo Juan, diciendo que él había sido el que había dado testimonio de la palabra de Elohim, aleluya, y de todas las cosas que vio, y que había dado testimonio de la verdad. Así que, amado hermano, el mismo Elohim es el que vindica al apóstol Juan, a su siervo, aleluya, de haber dicho la verdad. Por lo tanto, su testimonio ha quedado en la historia como el testimonio de la palabra de Elohim, como el evangelio eterno. Y por esa gloria, Señor, por esa gloria que ha sido manifestada, hoy estamos delante de la presencia del Señor y delante de cada uno de los que ven el testimonio del Espíritu que he recibido, para que la gracia, hoy es el primer día de la semana en el calendario gregoriano, el cual usa el mundo, pues es domingo, pero para nosotros es el primer día de la semana. Hoy es un día donde el poder de la creación, el poder que hizo la creación, el poder que creó, el poder de Elohim, el poder de resurrección, el poder de la palabra cuando dijo sea la luz y fue la luz, el poder que resplandeció en el principio por medio del nacimiento de la palabra de Elohim, y las tinieblas no prevalecieron. Bendito sea el nombre del Señor. El poder que levantó de entre los muertos a su Hijo, pero también el poder que hizo que la palabra de Elohim se hiciera hombre y viniera al mundo y diera testimonio de la verdad. Ese poder hoy se manifiesta a favor de todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Como dicen que, como dijo el Hijo de Elohim, que él hablaba de las cosas del cielo y que nadie recibía su testimonio, pero el que lo recibe demuestra que Dios es veraz. De la misma manera dice, recibimos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Elohim es de mucho más valor, porque es el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. El que cree en este testimonio testifica que Dios es veraz. Bendito sea el nombre del Señor, porque tres son los que testifican: el Espíritu, el agua y la sangre, y el Espíritu es la verdad. Pero el que no recibe el testimonio del Espíritu, sencillamente da lugar al mentiroso en su vida. Damos gracias porque le voy a dar, para la gloria del Señor, un testimonio que pude, por la gracia de Dios y porque puso eso en mi corazón, visitar a un amigo que en el tiempo en que estuve en el mundo, pues andábamos juntos y, como decir, haciendo lo que hace todo hombre, pues en la vida del mundo,
Y Dios puso en mi corazón que fuera a visitarlo a él y a su esposa. Y lo visité y compartí el testimonio después de varios años de estar distante, es decir, no nos veíamos. Pues Elohim puso en mi corazón que lo fuera a visitar. Y hace 2 domingos anterior a este lo visité y allí compartí la palabra de Elohim. Compartí el testimonio del Espíritu que había recibido y ellos pues lo recibieron con mucha alegría y gratitud, diciéndome que había sido de bendición la visita que yo les había hecho. Y le dije pues que en el nombre de Elohim había puesto en mi corazón ese deseo y yo estaba cumpliendo así su voluntad. Pues después de compartir la palabra de Elohim y el testimonio del Espíritu, me pidieron que orara por ellos. Y conforme a la palabra que él puso en mi boca, oré por ellos y luego me despedí. Al domingo siguiente, es decir, el primer día de la semana siguiente, que fue la semana pasada, volví a visitarlo y antes de que yo abriera su boca, después que entré a su casa, me dieron un testimonio en que antes de que pudiera abrir mi boca, me dijeron: siéntate y escucha lo que te vamos a decir. El lunes posterior a la primera visita que yo le hice, ellos fueron al hospital y desde el hospital me llamaron y me dijeron que estaban por el hospital haciéndose un chequeo, es decir, él fue a llevar a la esposa a hacerle un chequeo y le pregunté que si había alguna situación, me dijeron no, todo está bien. Dije, bueno, estamos aquí en el hogar, cualquier situación nos llama. Y bueno, así hasta que fui a la semana siguiente nuevamente a su casa y empezaron a me enseñaron la historia clínica, es decir, de su esposa en este caso, la cual tenía un carcinoma bien definido en su cuerpo. Y ellos pues estaban planeando vender su casa, vender su carro, pues él vive también aquí en Guantánamo, donde yo resido, un poco más distante de donde yo estoy, para poderla llevar a la capital de nuestro país, en La Habana, Cuba, para allí, con ese dinero, pues él gastarlo en los médicos y poder tratar de, recuperar la salud de su esposa. Ambos estaban en necesidad, pues todo lo que tenían lo estaban disponiendo para el tratamiento, para las cosas que debían enfrentar con esta situación. Y pues me dijeron que cuando fueron a hacerle un chequeo para ver la evolución, a ver qué decisión tomaban los médicos en relación con el carcinoma que ella tenía, pues cuando empezaron a chequearla, pues no aparecía ni rastro de aquel carcinoma, de aquel tumor maligno que tenía en su cuerpo. El médico empezó a llamar a otros especialistas para que junto con él pudieran revisar la prueba que estaban haciendo y decididamente no apareció, pues ellos estaban dando testimonio que en aquel momento, cuando oramos, pues Elohim había, por medio de su palabra, había enviado la palabra de poder y de salud que había consumido, que había sanado completamente aquel cáncer en el cuerpo de ella, lo había desaparecido y ahora ella era una mujer sana. Pues no digo su nombre porque sí le dije a ellos pues que fueran a la iglesia y dieran testimonio acerca de lo que Dios había hecho en su vida y cómo han cambiado la situación. Pues ahora ellos pueden usar, aunque son personas jubiladas, son profesionales, muy buenos profesionales, fueron en su trabajo y ahora pueden dedicar pues su dinero a la alimentación y a otros menesteres importantes también para su vida.
pues me dieron testimonio de que ellos ya estaban disponiendo la venta del carro que poseen y de su casa para poder emplear ese dinero en la salud de la esposa en este caso. Así que hermanos, le doy gloria a Dios porque el Señor está testificando junto conmigo, haciendo su obra. No somos nadie especial, como digo. Él hace las cosas como quiere. Ni siquiera sabía que ella estaba padeciendo esta enfermedad. Ni siquiera sabía cuál era la situación, pues no me la hicieron saber. Son personas discretas, son personas mayores. Pero sí compartieron el testimonio y compartieron que Dios había llegado a su vida, que Dios lo había visitado, que había hallado gracia delante del Dios del cielo, de aquel del cual yo le había hablado. Le doy gracias, honor, poder y reino al que está sentado en el trono y al Cordero, porque por medio de su Hijo Él hace todas las cosas. Ahora son personas sedientas de oír la palabra de Elohim. Así pues le pido, y es mi petición al Elohim del cielo, que por medio de su palabra glorifique el nombre de su Hijo en cada una de sus vidas, trayendo la gracia, trayendo el poder de resurrección. Como dice, la tierra estaba vacía y desordenada, pues así las vidas sin la palabra de Elohim están vacías y en desorden. Están las tinieblas ocupando el lugar de la luz, pero cuando la luz verdadera resplandece en su mente y en sus corazones, las tinieblas son echadas fuera y su vida empieza a llenarse de la vida del Hijo de Elohim, empieza a llenarse de los propósitos y de los planes eternos que tiene el Elohim con sus hijos, y ya no es una vida vacía y sin propósito, y también comienza a ser ordenada conforme a la voluntad de Elohim, conforme a los mandamientos y conforme a los planes y propósitos que Él tiene para su vida, para la mía, y para la vida de todos los que lo reciben. Es mi petición que en cada uno de estos videos en los cuales damos el testimonio del Espíritu, aunque sea una persona, pueda recibir el testimonio del Espíritu y nuestro Padre amoroso testifique para la gloria de su Hijo, testifique también juntamente con nosotros, trayendo salud y respondiendo a las peticiones profundas que están en los corazones de cada uno de los que ven estos videos, de aquellos que reciben el testimonio del Espíritu. El poder de la palabra de Elohim es liberador, es sanador. El poder de la palabra de Elohim es revelador. Levanta del polvo al pobre, resucita al que está caído, al menesteroso. Es proveedor de todo bien, es el que sacia, como dice el Salmo 3, bendice alma mía Adonai, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezca como el águila. Ese es el Elohim que está a nuestro favor. Por eso desato el poder de la palabra de Elohim a todos los que ven, a todos los que escuchan este testimonio, para que no solamente la verdad haya raíz en su vida, abra los ojos de los ciegos, de los sordos, de los mudos, de los corazones de piedra, y transforme su vida en una bendición. Ayer estaba leyendo Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones por causa de la obediencia a los mandamientos. Le pido que los lean para que puedan ver cuál es todas las bendiciones que vienen sobre usted y sobre sus hijos, sobre sus hogares, a aquellos que reciben el testimonio del Espíritu y guardan los mandamientos de Elohim, aquellos que reciben a su Hijo y guardan los mandamientos de Elohim. Pero también allí están las consecuencias por causa de la desobediencia, y tristemente es un retrato vivo de la realidad que se vive hoy en las naciones,
por lo menos en mi nación. Hoy me estoy sirviendo de una lámpara, hoy me estoy sirviendo de diferentes medios porque el país prácticamente está en oscuridad. Pero como dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, para el que ahora está en angustia. Dice que luz resplandeció, aleluya, no solamente en el principio, sino también en Galilea de los gentiles. Era un pueblo que estaba en oscuridad, en angustia, y la luz del Hijo de Elohim resplandeció en sus vidas. Aquel pueblo que estaba en oscuridad y en angustia, pues recibió la luz del Hijo de Elohim y fue transformado, y todo se convirtió en alegría. Bendito sea el nombre del Señor, en gozo. De la misma manera, proclamamos la bendición, pero tristemente hoy nuestra nación está aprobando leyes en relación con la homosexualidad, con las operaciones de cambio de sexo, con el propósito de atraer dinero en dólares. Está aprobando leyes que van en contra de los mandamientos de Elohim, y su pueblo y sus asambleas las aprueban sencillamente para acarrear maldición y más miseria sobre este pueblo, porque aparte de la oscuridad hay también hambre, hay también déficit de enfermedades, los servicios médicos están disminuidos, los salarios que reciben tanto los pensionados como los trabajadores sencillamente no tienen ninguna capacidad para adquirir todas las cosas que se necesitan. De manera, amado hermano, que la vida cada día se hace más difícil en nuestra nación. Pero oramos al Elohim del cielo para que obre en los corazones, como Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le dio sus mandamientos. Así esperamos también que el Señor obre en cada nación, porque Él tiene un día para cada pueblo, para cada nación, para revelar su gloria. Es nuestra bendición para los hijos de Elohim que están en Cuba, que le demos lugar a su Hijo, que busquemos su rostro, que nos humillemos delante de Él, para que Él responda desde el cielo y podamos ver cambio en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de sus hijos, de los hijos de sus hijos, y en la vida de todo ser viviente. Continuamos con el estudio del capítulo 2, del capítulo 3, disculpen, del testimonio del Espíritu que hemos recibido del Evangelio Eterno, el capítulo 3 del encuentro de la palabra de Elohim que se hizo hombre, del Mesías, con un hombre llamado Nicodemo, un rabino, uno de los principales rabinos de Israel. Y estábamos hablando anteriormente sobre el nuevo nacimiento, que había que nacer de nuevo, que había que nacer del Espíritu para poder ver el reino de los cielos, y que había que nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, que había que nacer de nuevo. Todos debíamos de nacer de nuevo, porque según nacemos de padre y madre, ahora todos tenemos que nacer del Espíritu para ver y para entrar al reino de los cielos. Debo decirle que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, en el capítulo 5 del Génesis dice que cuando Adán Génesis, el capítulo 5, cuando Adán se da la genealogía de Adán, dice ese Génesis capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim al hombre, a la semejanza de Elohim lo hizo, varón y hembra los creó, y lo bendijo y lo llamó con el nombre de Adán, el día que fueron creados. Les decía que
dice que cuando Dios creó al hombre lo llamó Adán y fueron hechos a imagen y semejanza de Elohim. Sin embargo, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Número 1, no aparece Caín y Abel dentro de la descendencia de Adán. Número 2, el hombre ahora nace de carne y de sangre a la imagen y semejanza del hombre. Es decir, nosotros somos nacidos de sangre y de carne a la semejanza de nuestros padres. Pero cuando nacemos del Espíritu, pues cuando nacemos de agua y del Espíritu, estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Por eso es que todos debemos nacer de nuevo, debemos nacer del Espíritu, porque ahora hemos nacido de carne y de sangre a la semejanza de nuestros padres. No solamente en la imagen física, sino de que muchas de nuestras costumbres, de nuestra cosmovisión, las recibimos de nuestros padres. Por eso debemos de dejar, como le dijo Elohim a Abraham, nuestra tierra y nuestra parentela a la tierra que el Señor nos está mostrando. De manera que vamos a salir de lo que es el mundo para entrar nuevamente a la tierra de Edén, a la tierra de bendición, como el pueblo de Israel que salió de Egipto para lo que es hoy la tierra de Israel. Así todos por medio de su Hijo vamos a entrar en una nueva tierra, la cual para poder entrar hay que nacer de agua y del Espíritu. El centro de lo que estamos diciendo, que en el nuevo nacimiento hemos nacido de carne y de sangre, pero ahora hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer de agua y del Espíritu para no solamente ver el reino, el rey, que es el Hijo de Elohim, sino también para entrar al reino y disfrutar de las bendiciones que le estaba diciendo anteriormente. Disfrutar de la vida eterna, que es la bendición más grande que el Elohim del cielo le está dando al hombre por creer en su Hijo. Porque dice, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. En el mundo es posible que usted tenga una sentencia de muerte por una enfermedad, pero si el Elohim del cielo llega a tiempo, Él envía su palabra de vida, Él envía la luz verdadera, y a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y sencillamente su vida es transformada de maldición en bendición. De muerte pasa de la muerte a la vida, conforme al testimonio que le estoy dando. Así que este es el nuevo nacimiento, y vamos a seguir adelante en el estudio de o dando el testimonio que hemos recibido en el capítulo 3 de el Evangelio Eterno, y vamos a dar una pequeña lectura para había un hombre, capítulo 3 del libro como se conoce de Juan, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, es decir, un rabino, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua, es decir, este título, Yahshua significa Elohim es salvación, Elohim es la salvación de su pueblo, de manera que el Hijo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por medio de su Hijo, Elohim vino a salvar a su pueblo. Por eso su nombre es Yahshua, o Yehoshua, como el nombre de Josué, del nombre de Josué en nuestro idioma, que sencillamente lo han traducido como Jesús. No transmite verdaderamente el mensaje que quiere. Yo me llamo Jesús, pero Jesús no transmite el mensaje que verdaderamente transmite cuando lo decimos en su idioma original. Sé que de alguna manera, aunque su pueblo no lo recibió, pues el mensaje del Mesías se le está dando al resto de las naciones.
y que de algún modo, pues, por eso digo que de algún modo Elohim ha permitido que el conocimiento de su palabra llegue al mundo por medio de las iglesias. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y que de algún modo el conocimiento de la palabra de Elohim está llegando a toda la tierra, pero de la misma manera que hay un día que el Señor le va a decir a usted: salga de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Así que esté atento a la voz del Espíritu para no resistir su voluntad, sino ser guiado, como dice que los que son hijos de Elohim, los tales son guiados por el Espíritu. Y dice que la unción que hemos recibido de Él es verdadera y no miente, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Cuando visito a mis hermanos, cuando visito a las personas que visito, que Él me permite que visite, le digo que el testimonio que estoy dando no es mío, que no soy pastor, que no soy maestro, que no soy apóstol, que sencillamente estoy dando el testimonio del Espíritu que he recibido. No tengo ningún estudio teológico, no sé teología, y que no tengo ningún título que me acredite. Sencillamente voy en nombre de la palabra de Elohim a dar el testimonio que he recibido, y que confío en la gracia de Elohim y que Él hace como Él quiere. Vino a Yahshua de noche y díjole: Rabí, sabemos que ha venido de Elohim por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Elohim con él. Respondió Yahshua y díjole: de cierto te digo, emet, emet, es lo que dice, que el que no naciere, emet significa verdad, verdad, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Elohim. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua: de cierto, emet, emet, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando los discípulos recibieron el soplo del Espíritu por medio del Hijo de Elohim, una vez que hubo resucitado el primer día de la semana, dice que estando las puertas cerradas por temor a los judíos donde ellos se encontraban, pues el Señor entró a ellos y le dijo: paz a vosotros. Le mostró la señal del clavo en sus manos y le mostró su costado traspasado y le sopló el Espíritu. Le dijo: reciban el Ruach HaKodesh. De manera que estas son las señales que testifican del verdadero Hijo de Elohim. Dijimos que el verdadero Dios se relaciona con los mandamientos. Él dijo: yo soy Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo, y da los 10 mandamientos. Y ahora el Hijo está mostrando las señales que demuestran quién verdaderamente es Él. Por eso el Evangelio, conocido como el Evangelio de Juan, es la verdad, por cuanto testifica de aquel que fue clavado por el clavo en sus manos y fue traspasado en el costado, de donde salió agua y sangre, y que fue levantado, según dice, según él mismo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. De manera que él no fue crucificado, porque una serpiente no puede ser crucificada. Su morfología no le permite ser crucificada. De manera que él fue con sus brazos levantados en alto, pues clavado en aquella estaca,
en aquel madero y después de haberlo cumplido todo, fue traspasado en el costado, de manera que se cumplió que no le sería quebrado hueso suyo, y mirarán al que traspasaron. Así que se estaban cumpliendo esta palabra en ellos, pero Tomás no estaba presente, y Tomás dijo: si no viere la señal del clavo en sus manos y si no metiere mi mano en el costado, no creeré. Ciertamente, físicamente hoy no lo vemos, pero recibimos el testimonio del Espíritu de que verdaderamente es el Hijo de Elohim. De manera que cuando leemos y recibimos recibimos el testimonio del Espíritu que verdaderamente este es el Hijo de Elohim, pues sencillamente también nos es soplado el Ruach HaKodesh y volvemos a experimentar el nacimiento del Espíritu, y si permanecemos fieles, pues entramos al reino de Elohim. Así que esto era lo que le estaba explicando el Hijo de Elohim, la palabra de Elohim y el Mesías, a este maestro de Israel, a uno de los principales maestros de Israel, donde el Señor le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De manera que hoy también muchos llamados pastores, apóstoles, y no sé con cuántos títulos se nombran, pues todavía no conocen cómo puede nacer una persona de nuevo del Espíritu, sencillamente practicando. Ellos plantean que practicando el bautismo de Juan, algo que el Señor no practicó ni bautizó a nadie. El Señor no bautizó a nadie ni dio esto como un mandamiento. Él lo que hizo fue lavarle los pies a los discípulos, y él dijo: según yo les he hecho, así también ustedes deben hacer. Él marcó la diferencia entre la verdad y la falsedad. De manera que hoy usted le habla a una persona: no, recibe a Jesucristo como tu Salvador, los bautizan y son miembros de una iglesia, son miembros de una denominación, pero no han visto aquel que traspasaron, aquel que vino mediante agua y sangre, y ese es el testimonio del Espíritu. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no sabéis y no creéis. Jesús, ¿cómo está todo? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí el Señor está dando testimonio de que no solamente puede hablar las cosas cerca de la tierra, sino de las cosas que vio y oyó acerca del Padre en el cielo. Y que él mismo, que nadie había subido al cielo, ni Elías, ni Enoc, ni ningún hombre ha subido al cielo, ni en sueño, ni siquiera de ninguna manera ningún hombre ha subido al cielo. El mismo Señor le dijo a los discípulos: a donde yo voy ustedes no pueden ir. De manera que su palabra dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Adán. Voy a decir algo con relación al Hijo de Adán, el cual él se proclama Hijo de Adán en el capítulo 1 del Evangelio Eterno, cuando le dice: y le digo que a partir de este momento veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y que descienden sobre el Hijo del Adán. De manera que él se proclamó el Hijo de Adán. El Hijo de Adán, pero del Adán creado en el capítulo 1, que fue que se le dijo: multiplícate y sé fructífero. No se le dijo al creado en el día séptimo, aquel que fue formado polvo de la tierra. A ese no se le dijo que se multiplicara. A ese lo que se le dijo que no comiera del árbol que estaba en medio del jardín, el árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero en el capítulo 1, cuando el Señor dijo: hagamos al hombre, al Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y desciendan sobre los animales del campo y demás, pues a este fue que se le dio la bendición y se le dijo que se multiplicaran. De manera que la simiente que usó Elohim para que su Hijo se hiciera carne, y aquí está el misterio,
aquí está el gran misterio de cómo él se hizo hombre. Pues Elohim cogió de la simiente de Adán y fue que lo hizo hombre, de manera que es primero que Abraham, es primero que todo, es el primero de toda la creación y es el que vino a reclamar lo que le pertenecía o a reconquistar lo que le pertenecía, el cetro, el reino. Aleluya, es por medio de, sí, como decir, Isaí existió porque existió Adán, pero conforme a la carne, pero el Hijo vino conforme al Espíritu, nació del Espíritu desde el principio, y ese fue el que vino a reconquistar el cetro, el reino, de manera que a Juan se le abrió el cielo y vio al hijo de Adán delante de él. Dice que los 7 espíritus que estaban delante del trono, dice que estaban en él. Lo pueden leer en Revelaciones, el capítulo 1, cuando se abre el cielo y él ve al Hijo del Hombre en el cielo. Bendito sea el Señor, para que nos demos cuenta que él fue resucitado y que fue levantado a la misma gloria que tenía junto al Padre desde el principio de la creación. De manera que este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y delante del cual toda rodilla verdaderamente se va a doblar. De manera, amado hermano, que el Señor utiliza esta misma simiente para hacernos nacer de nuevo del Espíritu, y esta carne va a ser transformada. La carne que hemos heredado de nuestro padre, de nuestra madre, pues va a ser transformada a la imagen de este Adán, a la imagen de este primer Adán. Esta es la verdadera descendencia de Adán, porque recuerde que ni Caín ni Abel aparecen como descendencia de Adán, sino Set, y que fue engendrado a la imagen y semejanza de Adán. De manera que ahora, aunque hemos recibido la imagen y semejanza de nuestros padres, ahora recibimos la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Y dice, y como Moisés, ya hemos dicho que el Señor repitió en diferentes momentos que Él descendió del cielo, que Él no es del mundo, Él no es del mundo, que Él descendió del cielo. Ahí lo dice. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que después de dar testimonio y resucitar, está en el cielo, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 1 y lo vamos a leer, del libro de Revelaciones. Usted puede leer allí donde dice que Juan miró para ver la voz que le hablaba. Dice, en el capítulo 1 dice, el que le habló, dice, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, ese es el versículo 8, y en el reino y en la paciencia de Jadebar de Elohim Hamasí, estaba en la isla que es llamada Patmo por la palabra de Elohim y el testimonio de Jadebar de Elohim Hamasí. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, es decir, un día como hoy, el primer día, y oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy, yo soy. En el hebreo hay dos maneras de decir Anoji, yo soy, pero también en el hebreo no se dice esta palabra por cuanto es el nombre sagrado. Ellos le llaman el impronunciable, pero el nombre estaba en el Hijo, por lo cual el Padre y el Hijo son uno solo. El Padre le dio su nombre a su Hijo, y Él lo dijo en la oración que hizo en el capítulo 17 del Evangelio Eterno. Él dice, le he dado a conocer tu nombre, el nombre que me diste, a los hombres del mundo que me has dado. Así que su nombre está revelado, hermano. Lo que no debemos tomar su nombre en vano. Y le dijo, yo soy el Alef y Taf, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo
a las iglesias que están en Asia. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, al Hijo de Adán, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón, al bronce fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en sus manos 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este fue el que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Adán que está en el cielo. Mírenlo ahí, en el cielo. Así que, amado hermano, la verdad está siendo revelada. Solamente usted la recibe por la gracia de Elohim, y es mi petición que usted que está oyendo, que está mirando, pues sencillamente usted reciba el testimonio del Espíritu en esta hora. Y dice que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a buscar en Número capítulo 21 para que veamos de dónde sale esta declaración de, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahora mismo le leo. Amén. Número capítulo. Dice, oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, sobre un asta, y será para que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Escucha, hermano, la palabra profética. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, sobre el asta. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Y partieron los hijos de Israel y asentaron en el campo de Obot, y partidos de Obot asentaron en Ijet-Abarim, en el desierto que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Así que esta palabra profética fue la que usó el Hijo de Elohim
cuando aquel pueblo había murmurado contra Elohim y contra Moisés, y aquella serpiente comenzaron a morder, y una gran multitud de israelitas murieron en el desierto por la mordida de la najás, de manera que cuando ellos clamaron a Moisés para que orara delante de Elohim por el pueblo, pues él oró y Elohim le dijo que se hiciera una serpiente de metal, y púsolo sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía, y partieron los hijos de Israel. Es decir, en verdad, el Señor no le dijo a Moisés que levantara una serpiente. Él le dijo: hazte tú como un seraf. Moisés era un hombre que estaba delante de la presencia de Elohim, y él dijo: profeta como yo, Elohim enviará, a él deben escuchar. De manera que el Señor lo que le estaba diciendo a Moisés era que él se hiciera como un seraf para su pueblo, de manera un querubín ardiente, que todo aquel que lo mirara, pues iba a ser salvo de la mordida de la serpiente, por cuanto Moisés era una figura profética del Mesías. Pero Moisés lo que hizo fue fundir aquella serpiente de bronce y levantarla. He explicado ya que en los centros de salud de mi país, en Cuba, pues en todos los carteles, en el logotipo de los centros de salud, pues hay un asta y una serpiente que está colgada en aquella asta, representando así pues la muerte del Mesías, y por medio del cual las personas que van a gastar su dinero, las personas que van a buscar, como decir, la vida por causa de la enfermedad que padecen con el hombre. No digo que no vaya al médico, pero ahí está la señal para que usted venga aquel que fue levantado en sacrificio por sus pecados y traspasado por nuestras culpas, para que usted reciba la salud, para que usted lo mire y viva. Esta fue la palabra profética, y le dio el cumplimiento correcto, el verdadero cumplimiento se lo da el Hijo de Elohim cuando él fue levantado en sacrificio. Como Moisés levantó la serpiente, él no fue crucificado, sino que fue levantado con sus brazos en alto y clavado en aquel madero, y que una vez que había cumplido todo, pues el soldado le traspasó en el costado, de donde salió sangre y agua, de manera que los que miramos a él somos salvos de la mordida del veneno de Satanás, de la serpiente antigua, y lo cual trae la muerte de las personas en el mundo. Hermano, he aquí por qué tenemos que mirar, por qué tenemos que creer en este Hijo de Elohim. He aquí el testimonio del Espíritu, he aquí la palabra que puede levantarlo a usted del polvo, he aquí la palabra de salud por usted mirar a su Hijo levantado en sacrificio por sus pecados, para que usted reciba el perdón de Elohim, pero que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso el Hijo se hizo hombre, para que nuestros pecados sean remitidos, para que nuestros pecados sean sacados de nosotros, y el pecado es lo que trae la muerte al hombre. Ese es el veneno de la serpiente, el pecado que está en nosotros es lo que trae nuestra muerte. Por eso dice que el que cree en él no morirá, sino que tiene vida eterna. Por eso, amado hermano, damos testimonio, gastamos de nuestro tiempo, de nuestras vidas, nos gastamos nosotros mismos para poder dar este testimonio, para que como mismo lo he recibido y lo han recibido amigos en el pasado, amigos del mundo, hoy lo están recibiendo, y están recibiendo también el testimonio del Espíritu y la palabra de vida, la palabra de salud. Comenzando este testimonio, di el testimonio de lo que Elohim había hecho en esta familia, en estos amigos, en estos hermanos hoy, porque son hijos de Elohim, sin ir a ningún lugar. Ellos estaban en su casa,
en sus quehaceres. Ellos no tuvieron que ir a ningún lugar. Ellos no tuvieron que hacer nada. El mismo Elohim, el que le está dando testimonio de que ellos verdaderamente han recibido su gracia, han recibido la salvación, han sido perdonados por haber creído en aquel que fue levantado en sacrificio y traspasado por nuestros pecados. Verdaderamente le digo que esto es el centro de nuestro testimonio. Este es el centro de la voluntad de Elohim. Por esta causa fue que vino el Hijo de Elohim al mundo. Él le dijo a aquella mujer que la tenían como su madre, él le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Es decir, la hora de su glorificación, la hora en que él iba a ser levantado en sacrificio. Esa era la voluntad del Padre, que él fuera levantado en sacrificio y traspasado. Y lo vamos a leer, capítulo 19. Dice, cuando ya los judíos comenzaron a decirle, colgadle, decirle a Pilato, tomadle vosotros y colgadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondieron los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Elohim. Oiga bien, por lo que lo mandan a colgar en aquel madero. Y como Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo y entró otra vez en el petróleo y dijo a Yahshua, ¿de dónde eres tú? Mas él no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para colgarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Yahshua, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado del cielo. Es decir, que todo lo que recibe el hombre es dado desde el cielo. Nadie puede recibir nada si no le es dado desde arriba. Por eso el nuevo nacimiento es dado desde el cielo. Es por la voluntad de Elohim, porque conoce su corazón, porque sabe que usted tiene un corazón dispuesto para recibirlo. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces, disculpen hermano, seguimos aquí, dice, desde entonces Pilato procuraba soltarle más. Los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó afuera a Yahshua y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice Litostrotos y en hebreo Gábata. Y era la víspera de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quita, cuélgale. Dícele Pilato, a vuestro rey he de colgar. Respondieron los pontífices y los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Escucha hermano, esta palabra se va a cumplir. Ellos mismos dijeron que no tenían otro rey que no fuera el César. No solamente el mundo está entregado a los reyes, a los gobernantes, a los hombres, pero también en el poder religioso, el poder espiritual, ellos mismos lo entregaron al César. De manera que esta palabra se va a cumplir. Por eso es que hoy Roma, el Vaticano ha sido transfigurado, el poder romano, de un poder militar y político a un poder espiritual y político, y el cual está dominando prácticamente al mundo. Porque los mismos judíos dijeron que no tenían otro rey que no fuera el César. Así que entonces lo entregó a ellos. Oye lo que dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese colgado. De la misma manera que ellos le entregaron para que fuese colgado, ellos mismos se pusieron bajo el poder del César. Y tomaron al Mesías y lo llevaron. Y cargando él aquel madero, salió al lugar que se dice de la calavera y en hebreo Gólgota, donde le colgaron y con él otros dos, uno a cada lado, y a él en medio.
Y escribió Pilato un título que puso encima del madero, y el escrito era: Yahshua Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los perdón, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba colgado era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Y decían a Pilato: los pontífices de los judíos, es decir, y decían a Pilato los sumos sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados lo hubiesen colgado, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, para que se cumpliera la escritura que dice: y repartieron entre sí mi vestido. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: partieron para sí mi vestido, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto, y estaban junto a él, junto al madero, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Yahshua a la madre, es decir, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dícele: mujer, he aquí tu hijo. Una vez más, ella no es la madre, ella es la madre espiritual, la madre de los que viven, de los que nacen de nuevo, cumpliendo la palabra profética de Eva, que si ella fue la madre de los que nacen de la carne, pues esta viene siendo un tipo de la madre de los que nacen del espíritu. Porque él le dice: he aquí tu hijo, y ese hijo no nació de la carne, sino nació del espíritu, por mirar a aquel que fue levantado en sacrificio y traspasado por los pecados, por nuestras culpas. Dícele al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Yahshua tomó el vinagre, dijo: consumado es. Es decir, todo se ha cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, todo ha cesado. Junto con su muerte todo cesó. Ahí se cumplió el verdadero sentido del Shabbat. Todo cesó, es decir, del día séptimo. El Shabbat del día séptimo. Esto fue lo que se cumplió cuando él dijo: todo está acabado, todo está cumplido, todo ha cesado. Con su muerte, sencillamente, todo cesó. Hubo un reseteo de la palabra de Elohim. Por eso es que hoy somos salvos por recibir, creer, por mirar a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, y por guardar y obedecer los mandamientos de Elohim. Pues dice: entonces los judíos, por cuanto era víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen colgados en el sábado, en el día de Shabbat, pues era el gran día del Shabbat, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido colgado con él. Mas cuando vieron a Yahshua como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis.
porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que, amado hermano, aquí está el testimonio del Espíritu. Aquí está la palabra de verdad dada por el discípulo, al cual Elohim mismo ha dado testimonio de que ha dicho la verdad, y su testimonio ha quedado conforme a la palabra del Mesías, de que su testimonio iba a quedar. Y ese es el testimonio que ha quedado hasta los días postreros, hasta la eternidad. Ha quedado este testimonio, porque testifica acerca de aquel que vino mediante agua y sangre. Este es el testimonio del Espíritu que estamos dando. Hoy es un día de poder, de revelación. Hoy es un día de salud, de vida eterna. Hoy es un día en que el poder de Elohim, que resucitó a su Hijo de entre los muertos, está ministrándose a favor de aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, de aquellos que están en angustia, de aquellos que están en oscuridad. Es mi petición que la palabra de Elohim sea escuchada, sea oída, sea recibida, que el testimonio del Espíritu sea recibido, como dice Primera de Juan, capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Yahshua es el Mesías nacido de Elohim, es nacido de Elohim. Cualquiera que ama al que ha engendrado, también ama al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim? Este es el Mesías que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Elohim es mayor, porque este es el testimonio que Elohim ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim le ha hecho mentiroso, o yo diría que a esa persona da lugar en su vida al mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre de el Hijo de Elohim. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, que le pidiéremos, sabemos también que tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho. Si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte, porque hay pecado de muerte, el cual yo no digo que ruegue. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel que mata. No tiene ya la posibilidad de salvación. Ese es el pecado de muerte, por lo cual no debemos de pedir, como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. El que mata es del maligno y no tiene la salvación de Elohim, porque se ha levantado contra el hombre que está creado a imagen y semejanza de Elohim. Así que, hermano, pues cree en el Hijo de Dios y guarde sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos dice: no matarás, no asesinarás, no cometerás homicidio. Sabemos, dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Es decir, que hay pecado, toda maldad es pecado, pero no son pecados de muerte. Pero cuando hay muerte por medio, sí es un pecado imperdonable. Sabemos que somos de Elohim
y todo el mundo está puesto en maldad. Sabemos que somos de Elohim y el mundo está bajo del maligno. Sabemos que el Hijo de Elohim es venido y nos ha dado entendimiento. Una cosa es haber nacido en el mundo y otra cosa es venir. Es como dice, todo aquel que no confiesa que el Hijo de Elohim vino como hombre verdadero, no es de Elohim. El que confiesa que el Hijo de Elohim vino, no es lo mismo venir. Estaba en un lugar y vino a otro. Estaba en el cielo y vino al mundo, vino a la tierra. Y después que murió y resucitó, de nuevo ascendió al cielo a donde estaba primero. Así que, hermano, todo aquel que no crea que la palabra de Dios vino como hombre verdadero, no es de Elohim. Todo aquel que crea que él es nacido en el mundo, sencillamente no ha creído en el nombre del Hijo de Elohim. Dice, sabemos que el Hijo de Elohim es venido, es decir, que vino del cielo al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo, Adebar de Elohim Hamasí, en su palabra. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Es decir, este es el único que te puede llevar al verdadero Elohim y a la vida eterna, porque él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. El Padre estaba en él, porque la palabra que él hablaba y las obras que hacía, era el Padre que estaba en él quien la hacía. Por lo tanto, nadie viene al Padre si no es por medio del Hijo. Así que este es el verdadero Elohim. Hijito, guardado de los ídolos, guardado de los falsos dioses, guardado de aquellos que están enseñando en el mundo un falso Elohim, el Elohim verdadero está relacionado con los mandamientos. Y todo aquel que hable de un Dios que sus hijos no guardan los mandamientos ni los tienen presentes, es un Dios falso. Y el que dice que cree en Dios y no guarda sus mandamientos, sino que roba, mata, adultera, da falso testimonio, tiene imágenes, se postra delante de ellas, pues sencillamente no ha creído en el nombre, en el verdadero Elohim. Por eso dice, guardado de los ídolos, de los falsos dioses. Emet. Hasta aquí mi testimonio, y queda solamente de parte de Elohim que tenga misericordia de mí, también de ustedes y de todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Emet.